Bueno, estimados alumnos, hoy vamos a ver lo que es conjunto de números racionales. Para definir lo que es un número racional, siempre hemos hecho un conjunto, ¿ya? Donde vemos aquí los números enteros dentro del conjunto de números racionales. Entonces, se podría decir que un número racional es aquel número que se puede escribir como fracción. Nos sirve para representar las cantidades ya fraccionadas. ¿Qué quiere decir? Fraccionar es fragmentar algo, ¿no? Así como, por ejemplo, una cuarta libra de arroz, por ejemplo, ¿no? Ya estamos fraccionando la libra en una cuarta parte. Entonces, esto es números racionales. Como sabemos, antes de cada tema, siempre hacemos una práctica de los conocimientos previos que tenemos en nuestro librito. Entonces está en la página 105 y 106 que ustedes deben llenar. Son ciertas preguntas que hacen referencia a cómo se representa un número, una fracción, que también de alguna manera en cursos anteriores han llevado. Y como siempre les he comentado, lo que nosotros ya estamos avanzando es un repaso de lo que ustedes ya han llevado, pero con un grado de dificultad mayor. Ahora veremos lo que son las características de una fracción. Entonces, volvemos a repetir, un número racional es aquel número que se puede escribir de forma fraccionada. Significa que tenemos que dividir un número entre otro para fraccionarlo. A este tipo de número se le llama fracción, donde el número que está encima de la línea fraccionaria se llama numerador y debajo de la línea fraccionaria se le llama denominador. Para hacer su representación gráfica existen dos tipos de fracciones, las fracciones propias y las impropias. En este caso estamos graficando dos fracciones propias, donde nos dice que el numerador es menor al denominador. Y su forma gráfica. Yo estoy dibujando primero un rectángulo y lo estoy fraccionando a la mitad. Y solamente estoy pintando una parte de este bloque. A esa parte se le representa en el numerador y las dos que representan la totalidad está en el denominador. En el otro caso es lo mismo. El mismo bloque, pero esta vez lo he fraccionado en 4 partes. Esas 4 partes equivalen al todo de ese bloque. Entonces, y solamente las que están pintadas se representan en el numerador y el total de partes fraccionadas de este bloque es el denominador. Ya. Ahora tenemos lo que es las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso yo estoy convirtiéndolo a número mixto. Significa dividir el numerador entre el denominador para saber de que este le contiene un número entero dentro de lo que es esta fracción y otra parte que es fraccionaria, que es un tercio que se ha convertido en una fracción impropia. Para graficar de esta manera se tiene que realizar. Ahora, fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes hacen referencia a que una fracción y otra son similares. Nos fijamos aquí que si yo tengo un bloque, lo puedo dividir en 3 partes iguales y solamente pinto una parte. Esto representa un tercio de ese bloque. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de las fracciones que yo he partido este bloque, las vuelvo otra vez a fraccionar. Este bloquecito lo vuelvo otra vez a fraccionar en 2. Pero sigue pintado estos 2 bloquecitos. Entonces, este bloque tiene ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de los 6 bloquecitos solamente está pintado 2. Vuelvo a hacer la misma operación. Sigo manteniendo este bloque. Lo vuelvo otra vez a fraccionar
cada uno de estos otros dos bloques lo vuelvo a subdividir y tengo ahora 4 pedazos. Pero sin embargo, del bloque original, todos estos son el mismo bloque original. A ver, vuelvo otra vez a explicar. Significa que si yo tengo un bloque y este lo voy dividiendo y lo voy subdividiendo y solamente llego a tomar una parte y que va a seguir teniendo el mismo tamaño, hace referencia de que es la misma, es las fracciones equivalentes, que equivalen lo mismo, que es el mismo tamaño de este bloque, este va a seguir siendo el mismo tamaño y este va a seguir siendo el mismo tamaño. Lo único que lo estoy fraccionando en más pequeño, en más pequeño y en más pequeño. Pero sin embargo el tamaño sigue siendo igual. A esto se le llama fracciones equivalentes. 1/3 es equivalente a 2/6 y es equivalente a 4/12, porque es el mismo tamaño o la misma fracción. Ahora, propiedad de equivalencia, porque hace rato podíamos sí saber lo que es fracciones equivalentes, pero también tenemos que demostrar si son equivalentes o no son equivalentes. Para eso se aplica una propiedad, donde si yo tengo dos fracciones, donde yo quiero demostrar su equivalencia, lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado el numerador de una fracción por el denominador de la otra fracción, que tiene que ser igual a la multiplicación del otro numerador por el denominador de la primera fracción. Si yo tengo esta igualdad, entonces esas dos fracciones son equivalentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, 3/2 será equivalente a 6/4. Para saber eso, yo tengo que multiplicar el 3 por el 4, el 3 por el 4 y el 2 por el 6. 3 por 4, 12 y 6 por 2, 12. ¿12 es igual a 12? Sí. Entonces las fracciones son equivalentes. Aquí vemos dos ejemplitos más y de ahí ustedes van a hacer los ejercicios de la página 109 de la F hasta la M. En este caso quiero comprobar si las dos fracciones son equivalentes. En el primer caso, 7/2 será equivalente a 2/5. Entonces hago la multiplicación cruzada. 5 por 7 y 2 por 2. En este caso es 4 y en este caso es 35. Entonces no son iguales. Por ende no son equivalentes. Ahora en el otro caso, no tengo el numerador de la otra fracción. Y la pregunta es, porque así van a tener sus ejemplos, es ¿cuánto valdrá A? ¿Cuánto valdrá A para que sean equivalentes? Entonces me hago la misma pregunta, ¿no? Hago primero lo que es la propiedad. Voy a multiplicar cruzado. 6 por 3 me da 18. ¿Y qué número multiplicado por 9 también me dé 18? Entonces me fijo que esto tiene que ser 2 por 9 para que sean igualitos, 18. Entonces A tiene que ser igual a 2 para que estos sean equivalentes. Listo. Y ya está. Con eso podemos hacer los ejercicios que nos piden en la página 109. Una vez que ya sabemos que es una fracción equivalente, vamos a pasar a la parte de ampliación y reducción de una fracción. Aquí vemos ampliación de una fracción. La palabra lo dice todo. Ampliar significa agrandar algo, ¿no? En este caso vamos a ampliar una fracción. Vamos a agrandar la misma y la que nosotros obtengamos, la fracción ampliada, tiene que ser también equivalente a la fracción original.
En este caso, vamos a ampliar 2 veces, te dice 2 veces 7 tercios. Para ampliar se debe multiplicar por el número que te pide. En este caso te está pidiendo que amplíes 2 veces, puede ser 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces yo debo multiplicar al numerador y el denominador por ese número. 7 por 2, 14 y 3 por 2, 6. La fracción que tengo de resultado es 14 sextos y esta fracción es la ampliada de 7 tercios. Y a la vez también son equivalentes. Yo puedo comprobar multiplicando cruzado tanto el numerador y el denominador de ambas fracciones. 6 por 7, 42 y 3 por 14 también es 42. Entonces también son fracciones equivalentes. Esto es lo que es ampliación de una fracción. Aquí tengo 3 ejemplos para hacer lo que es la ampliación de 3 fracciones. Yo en el primer caso estoy ampliando 2 veces esta fracción. 1 por 2, 2 y 4 por 2, 8. Puedo volver otra vez a ampliar. Puede ser también otro número, solamente que tiene que ser en el mismo, en el numerador como en el denominador. 2 por 3, 6 y 8 por 3, 24. Debe cumplir la regla que esta fracción sea equivalente a la fracción ampliada. Entonces yo puedo ampliar una vez, 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea necesario. En los de abajo solamente estoy ampliando una vez. 3 veces voy a ampliar esta fracción. 3 por 3, 9 y 2 por 3, 6. En el de abajo hago lo mismo. 5 veces voy a ampliar esta fracción. 5 por 5, 25 y 6 por 5, 30. Ahora fíjense, si yo solamente al de arriba lo amplío por 2 y al de abajo por 5, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 5 por 2, 10 y 6 por 5, 30. Esta fracción y la ampliada no cumplen lo que es equivalencia. Entonces no es la correcta ampliación de esta fracción. Debe ser el mismo número que estás ampliando tanto al numerador como al denominador. Y el resultado sí o sí te tiene que dar una fracción equivalente. Así como se agranda una fracción, también se puede simplificar o reducir dicha fracción. Si en el otro caso que era ampliación hemos multiplicado, en simplificación se tiene que dividir o vamos a hacer también la descomposición en sus factores, porque tenemos que llegar a una mínima expresión. En este caso del 4/8 lo voy a reducir, lo voy a simplificar. Como ambos son divisibles entre 2, entonces voy a dividir entre un mismo número. 4 dividido entre 2 me da 2 y 8 dividido entre 2 me da 4. Otra vez vuelvo a simplificar porque aún ambos son divisibles entre 2. Vuelvo otra vez a dividir. 2 dividido entre 2 y 4 dividido entre 2 me da 1/2. Estos dos términos ya son su mínima expresión porque ambos ya no tienen una descomposición, ya son primos. Entonces, 1/2 es la fracción reducida de 4/8. Ahora vamos a reducir de otra manera también, que es mediante la descomposición tanto del numerador como del denominador. Yo puedo descomponer 4/8. El 4 lo puedo descomponer mitad 2 y de 2 su mitad 1. El 8 también lo puedo descomponer. Mitad 4, de 4 la mitad 2 y la mitad de 2 1. Y anoto su descomposición de sus factores. 4 se puede escribir como 2 por 2 y 8 se puede escribir como 2 por 2 por 2.
En este caso, los que son iguales tanto en el numerador como el denominador, los simplifico. ¿Y qué me queda? Aquí no puedo poner 0 porque en realidad me queda solamente 1. Y abajo le coloco 2. Y es de la misma manera que se ha simplificado esta fracción a 1/2. Podemos hacer de la misma cualquiera de los dos métodos. Directamente podemos ir dividiendo o podemos descomponer. Voy a hacer dos ejemplitos en los cuales vamos a reducir o más bien simplificar, que es el mismo término. 14/21 voy a reducir de esta manera. Voy a agarrar y voy a descomponer el 14 y voy a descomponer el 21. Mitad de 14 es 7. El 7 solamente puede dividir entre 7 y esto me da 1. El 21 se puede dividir entre 3 y el 7 y el 7 se puede dividir entre 7 y me da 1. Entonces su descomposición es de la siguiente manera: 2 por 7 y 3 por 7. Aquí veo que el 7 está tanto en el numerador como el denominador. Lo simplifico y tengo 2/3. Ahora otra manera más práctica y que en general la van a utilizar es simplemente ver la divisibilidad de ambos, del numerador como del denominador, como en el primer caso que hemos hecho. Pero ya no vamos a hacer la operación directa. Simplemente vamos a hacer de la siguiente manera. Como yo sé que ambos son pares, el primer número en el cual son divisibles ambos es la mitad, que es entre 2. 24 dividido entre 2, 12. 72 dividido entre 2, 36. La mitad de 12, porque otra vez son pares. 12 dividido entre 2, 6. 36 dividido entre 2 me da 18. La mitad de 6, porque aún otra vez siguen siendo pares, me da 3. Y la mitad de 18 me da 9. Ahora este es 3 y este es 9. No son divisibles entre 2. Voy al siguiente, que es la divisibilidad entre 3. 3 es divisible entre 3 y 9 también es divisible entre 3. Entonces 3 dividido entre 3 me da 1 y 9 dividido entre 3 me da 3. Esto es igual a 1/3. Y esto es mi fracción reducida. La que más van a aplicar son en este caso esta. ¿Por qué? Porque es más directo. No tanto este, que es la descomposición. Este se relaciona más que todo al otro caso, que es empezar a dividir y ver la divisibilidad de cada uno de ellos entre el mismo número. Ustedes lo pueden aplicar cualquiera de los tres métodos, pero el más aconsejable para la parte de cuando ya tengamos operaciones es esta, porque vamos a tener sumas y restas combinadas donde tengamos fracciones muy grandes y donde ustedes puedan simplificarlo inmediatamente de esta manera. Y no así hacer operaciones auxiliares, pero si les es más fácil, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Existen varios métodos donde lo único que debe tener en cuenta es de que tiene que salir el mismo resultado aplicando cualquiera de los métodos correspondientes. Un poquito para aclarar, les dejo los ejercicios de la página 111, donde nos da algunas fracciones para simplificar. Entonces ustedes ya saben que si el libro tiene espacio, lo pueden realizar en el mismo, y si no, se lo puede hacer directamente en la carpeta. Ustedes ya saben lo que es la metodología, de que cada subtítulo que tengamos siempre damos algunos ejercicios para reforzar lo aprendido. Pasamos luego a número mixto. Número mixto es aquel que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Vamos a ver en este subtítulo cómo podemos convertir un número mixto a fracción y una fracción a número mixto. Al principio del tema habíamos visto de que yo solamente voy a tener números mixtos cuando la fracción va a ser impropia. ¿Qué quiere decir? Que el numerador va a ser mayor que el denominador.
Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la división, o más bien la conversión de fracción a número mixto y de número mixto a fracción. En este caso tengo mi fracción, que es 7 medios. Como ya les había mencionado, tiene que ser fracción impropia. El numerador tiene que ser mayor que el denominador. En este caso, pues lo voy a convertir a número mixto. Vamos a recordar un poco, porque esto ya habían avanzado en lo que es la parte de primaria, pero sin embargo es bueno volver a retomar y a recalcar para poder más adelante aplicar. Entonces, ¿qué hago? El numerador lo voy a dividir entre el denominador. 7 dividido entre 2 es a 3 y me sobra 1. Lo dejo tal como está, la división, y este 3, que es el cociente, lo coloco como el número entero. El 2, que es el divisor, lo coloco como denominador, y lo que me sobra, que es el resto, lo coloco como numerador. Entonces, 3 medios es equivalente a 3 enteros y 1 medio. Vamos para lo contrario, y es el mismo ejemplo por si acaso. Lo voy a convertir este número mixto, que es 3 enteros 1 medio, a fracción. Lo que se hace es multiplicar 3 por 2, que es el entero, por el denominador, y sumarle lo que es el numerador. 3 por 2, 6, más 1, que sería 7. Y en el caso del denominador se copia el mismo que tengo en la fracción del número mixto. 2, 2 y 2. Entonces el resultado de esto es 7 medios. Ya tengo las dos formas de conversión, de fracción a mixto y de mixto a fracción. Vamos a resolver dos ejemplitos en los cuales se tiene que convertir de fracción a mixto y viceversa, de mixto a fracción. En el primer caso tengo una fracción que es impropia. Cuando sea propia no es necesario, porque no va, o vamos a tener que tener un entero cero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando es generalmente impropia, se hace la conversión. Voy a dividir, voy a hacer mi división como ya la conozco, y vamos a hacer 12 dividido entre 7 a 1. 1 por 7, 7. Al 12 me quedan 5. Entonces ya no hago más el desarrollo, lo dejo ahí porque ya tengo un resto. Y lo que hago es entonces anotar como número mixto. El cociente lo anoto como el entero. El denominador es el 7. Aquí, lo llevo aquí. Y el resto lo coloco como numerador. Entonces ya está. 12 séptimos es igual a un entero 5 séptimos. Hago ahora la de abajo. La de abajo, que nos dice es un número mixto, y además que es negativo, porque ahora ya sabemos que también están dentro de los números racionales los negativos y los positivos. Con el negativo no se hace nada, se va a seguir copiando el signo, no hay ninguna, no influye en el proceso, ¿no? Entonces voy a convertir a fracción, lo que significa multiplicar el 2 por el 10 y sumarle el 7. Y abajo en el denominador se vuelve a copiar el mismo de la fracción. 2 por 7, 2 por 10, tenemos 20, más 7 sobre 10. Esto es 27 diezavos. Esta es mi fracción de el entero. Pero ojo, que hemos dicho de que el signo lo único que va a hacer es copiarse y no influencia en nada. Si quieren, ustedes le pueden colocar aquí y le puedo colocar así menos, a esto también menos, porque solamente la conversión dentro de lo que es el número mixto. Con eso ya hemos concluido todo el tema de la primera parte, a introducción de números racionales. Les voy a dejar a continuación la práctica correspondiente. Sabemos muy bien que el libro tiene bastantes ejercicios y algunos son bastante fáciles.
Incluso ya les había mencionado que pueden desarrollarlo en el mismo libro, pero si no tiene el espacio correspondiente en su carpeta. Pero les voy a colocar a continuación la práctica. Entonces aquí está la práctica para su carpeta, para la carpeta de las siguientes páginas y los números que deben hacer. En el primer caso es de la página 113 hasta desde la 1 hasta la 15, que son gráficas y que tienen que especificar qué fracción representa esa gráfica. Y las otras son simplificaciones y ampliaciones de las mismas y lo que son equivalentes, todo lo que hemos visto en este capítulo. No son muchos ejercicios y yo sé que algunos son bastante facilitos que se los puede realizar. Entonces el número de la práctica, según el curso que corresponde, ustedes lo colocarán. Y nos vemos para el próximo tema.